A todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes dos puntos más referente a nuestra materia de sociología. Primeramente quiero ver con ustedes qué son los grupos primarios y secundarios y después hoy vamos a analizar también qué es la familia, qué entendemos por familia. Este material ya está en la plataforma, después pueden descargar y pueden leer y tener como material también para estudiar. Bueno, los grupos primarios y secundarios. Grupos primarios o comunidades son aquellos en los que los miembros se conocen entre sí personalmente. Las relaciones entre ellos se viven predominantemente como emocionales, no como utilitarias. La familia, el círculo de amistades son grupos primarios entre sí. Entonces vemos aquí que los grupos primarios conforman las personas con quienes nos relacionamos de manera más abierta, en donde uno se muestra tal cual es. Y dice, se viven predominantemente como emocionales, no como utilitarias, en donde entra a tallar más las emociones, ¿verdad? Y dice ahí la familia, el círculo de amistades, son grupos primarios entre sí. Entonces ya conocemos quiénes son los grupos primarios que tenemos, ¿verdad? En la comunidad la relación es informal y relajada y los contactos son íntimos, personales y totales. El miembro del grupo primario se desenvuelve en él mostrando por completo su personalidad. Recién dije eso, ¿verdad? En el grupo primario nosotros siempre nos mostramos tal cual somos, ¿verdad? Y por otro lado, en los grupos secundarios o sociedades, las relaciones son más limitadas y responden más bien a un ciertos intereses guiados por un fin utilitario. El contacto entre los miembros está más relacionado con el rol que desempeña y con la expresión de sus sentimientos espontáneos. El miembro del grupo secundario interviene en él de acuerdo con un rol determinado y no muestra toda su personalidad, sino una parte de ella. Entonces, en el segundo grupo, que es los grupos secundarios, las relaciones no son tanto como en el grupo primario, son más limitados y dice guiados por un fin utilitario, más bien de repente son relaciones laborales, relaciones de estudio, en donde las relaciones generalmente son por un tiempo, ¿verdad? Y más limitado, muy limitado, y en donde como personas no nos mostramos tal cual somos, ¿verdad? No mostramos por completo nuestra personalidad. En los grupos primarios lo importante es la relación en sí. En los grupos secundarios el objetivo perseguido. En la familia lo que nos interesa es la relación, el compartir, el mostrar nuestros sentimientos, nuestros afectos. Sin embargo, en el grupo secundario el objetivo perseguido, de repente un título universitario, de repente un trabajo, puede ser, ¿verdad? Son grupos secundarios. La distinción entre ambos, primaria y secundaria, no es absoluta, porque en todos los grupos se mezclan características de ambos tipos. Sin embargo, se llama primario al grupo en el que predominan las relaciones afectivas y secundario a los que prevalecen los objetivos e intereses. Eso ya expliqué recién, ¿verdad? Bueno, ahora ya quiero pasar a lo que es la familia. Entonces ya podemos diferenciar qué son los grupos primarios y qué son los grupos secundarios, o qué grupos son que corresponden a los grupos secundarios. La familia es un grupo primario, una comunidad de mucha importancia. La familia cumple cuatro tipos de funciones fundamentales: sexual, procreadora, de agente socializador y de cooperación económica. La familia como agente socializador es sin duda el que le confiere un papel decisivo en el conjunto de la estructura social, pues dentro del marco familiar es donde el niño comienza a tomar contacto con el mundo exterior y donde su personalidad empieza a adquirir forma. Es fundamental entonces el labor, el trabajo, la influencia de la familia dentro de un chico, ¿verdad? La familia se llama nuclear cuando consta como mínimo de dos tipos de
de diverso sexo y de sus descendientes, todos los cuales viven bajo el mismo techo. Acá vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de familia, ¿verdad? Entonces vemos primero la familia nuclear, consta como mínimo de 2 personas de diverso sexo, o sea, femenino y masculino, y de sus descendientes, todos los cuales viven bajo el mismo techo. Ese es por un lado, ¿verdad? Es la familia más tradicional que conocemos nosotros. Después la familia extensa es la que reúne bajo la misma cabeza como mínimo a 3 generaciones: el abuelo, los hijos con sus cónyuges y los nietos. Famosos solemos también conocer personas que tienen este tipo de familia extensa, que viven todos bajo un mismo techo, 3 generaciones, ¿verdad? Después dice, todos viven en el mismo lugar. La familia extensa es común en las sociedades rurales y preindustriales. Igualmente se da entre los pueblos de pastores con formas patriarcales de mando. El principal interés para la sociología de la familia actualmente radica sobre todo en los roles sociales y en el sistema social de la familia nuclear. Por supuesto, sin dejar atrás las relaciones frente a la generación de los abuelos. La sociología familiar investiga la conducta de los dos sexos antes del matrimonio. Por tanto, la elección del cónyuge y la petición de mano del cónyuge. En general, en las sociedades modernas e industriales de nuestros tiempos, la elección del cónyuge se basa en el amor romántico, por tanto, en los gustos y referencias de los jóvenes. Los padres ya no desempeñan ningún papel en la elección. Sin embargo, tiende a hacer la elección a un clasista, religión, etnia, nivel económico, académico. Estos dos últimos no tan absolutos. Matrimonio entre personas muy semejantes entre sí se llama homogamia. O sea, anteriormente los padres influían mucho, ¿verdad?, en la elección de la pareja, de sus hijos, ¿verdad? Y hoy en día eso se volvió más independiente, son ya las personas que van a contraer el matrimonio, son los que toman esa decisión, ¿verdad? Y generalmente también cuando se va a hacer esa elección, aún se elige la clásica, dice, ¿verdad? Generalmente siempre buscamos a alguien que sea nuestra misma religión, a alguien que sea nuestro mismo nivel académico o económico, ¿verdad? Y esa semejanza que existe, eso se llama homogamia. Hoy en día tiene un significado importante en la sociología familiar la posición que el niño y el adolescente ocupan dentro de su familia. El cambio de posición del niño en la familia moderna se debe en parte al psicoanálisis, que tiene su origen en Sigmund Freud. Los padres tienen que evitar toda frustración temprana, toda vivencia traumática del niño. La urbanización y la industrialización no han hecho cambiar tanto la familia nuclear como se había pensado. Bueno, es fundamental el trabajo y lo que la familia puede aportar en la sociedad, ¿verdad? Todos esos análisis que estuvimos haciendo de los problemas sociales actuales, si nosotros analizamos, siempre tiene un trasfondo de algún problema familiar, ¿verdad? De un padre ausente o de una madre ausente o de un chico que creció con los abuelos, pero eso no significa que sea general, ¿verdad? Pero hay situaciones que se dan muchas veces de esa manera, en donde los padres estuvieron ausentes, ¿verdad?, durante que el chico les necesitaba. Y también hoy en día hay muchos padres presentes físicamente, pero ausentes, ¿verdad?, en cuanto a sentarse a dialogar con sus hijos, a escucharle a sus hijos, a guiarles, a enseñarles, a educarles, a corregirles. Si bien es cierto, están presentes físicamente, pero en la atención y en esos cuidados muchas veces descuidan, ¿verdad? O muchas veces cometen también el error de llenarles con cosas materiales, pensando que con eso están demostrando amor a sus hijos, y descuidan muchos aspectos que muchas veces necesitan, ¿verdad? Los chicos, más todavía en la adolescencia, preadolescencia, ¿verdad? Y entonces es fundamental que este grupo primario, este primer grupo en donde nosotros nos desenvolvemos, donde nacemos, aprendemos,
en donde nos enseñan en valores y muchas cosas, ¿verdad? Que cuando el día de mañana el chico sale en la sociedad a relacionarse, les resulta más fácil, ¿verdad? Si es que tuvo una buena base en la familia. Entonces eso es lo que hoy quería ver con ustedes. Entonces vimos que es la familia, y vimos también los grupos primarios y secundarios, y la familia corresponde a los grupos primarios. También las amistades más cercanas corresponden también a los grupos primarios, y en los grupos secundarios está más bien lo laboral, y también puede ser los compañeros de estudio, son grupos secundarios, ¿verdad? Eso es lo que hoy quería ver con ustedes, y muy buenas noches para todos.